Mi esposa me engañó mientras yo estaba en el servicio militar. Creías que era solo una aventura. No tenías idea de lo que estabas abriendo. Lo primero que noté cuando aparqué en la entrada de mi casa después de 18 meses en Afganistán no fue el césped descuidado ni la pintura descascarada de las contraventanas. Fue el hecho de que mi Seat León Cupra del 2015, mi orgullo y alegría, el coche que había pasado 3 años restaurando motor por motor, parte por parte durante mis permisos, no estaba por ninguna parte. Bienvenido a casa, Javi, murmuré para mí mismo, cargando mi bolsa militar al hombro. La puerta principal se abrió antes de que pudiera buscar mis llaves. Sofía estaba allí, perfectamente arreglada como siempre, su cabello castaño peinado como si acabara de salir de la peluquería, lo cual, conociendo a Sofía, probablemente así era. «Llegas temprano», dijo, sin moverse para abrazarme, sin sonrisa, sin lágrimas de alegría, solo esa declaración plana como si fuera un paquete que no esperaba. El vuelo salió antes de lo previsto. Dejé caer mi bolsa en el porche. «¿Dónde está mi coche, Sofía?» Ella hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Oh, esa cosa vieja. Estaba ahí ocupando espacio». Carlos necesitaba transporte confiable para su trabajo de consultoría, así que se lo presté. Carlos. Había escuchado ese nombre exactamente 3 veces en nuestras videollamadas durante los últimos 6 meses. Cada vez, Sofía había descartado mis preguntas sobre quién era con respuestas vagas sobre que era un amigo de la familia que ayudaba mientras yo estaba desplegado. ¿Le diste mi coche a un tipo que nunca he conocido? No se lo di, lo está usando prestado. Sofía finalmente se hizo a un lado para dejarme entrar. Dios, Javi, está siendo dramático. Es solo un coche. Solo un coche. El coche que había comprado con mi primer bono de despliegue. El coche que había reconstruido, motor por motor, parte por parte durante mis permisos. El coche que representaba cada hora que había trabajado para construir algo duradero para nuestra familia. Entré en mi propia casa, sintiéndome como extraño. Los muebles habían sido reorganizados, había nuevos cojines decorativos en el sofá, caros. Una enorme televisión de pantalla plana dominaba la pared de la sala donde solía estar mi estantería. ¿Dónde están mis libros? En el garaje. Necesitábamos el espacio. Sofía ya se dirigía hacia la cocina, sus tacones resonando en el suelo de madera. Mateo está en casa de su amigo. Volverá para la cena. Al menos mi hijo de 13 años estaría feliz de verme. Tal vez. Seguía Sofía en la cocina, notando la nueva máquina de café expreso, el estante de vinos que definitivamente no había estado ahí antes, y el hecho de que mi taza de café, la que Mateo me había hecho en clase de arte hace 3 años, no estaba por ninguna parte. Entonces, cuéntame sobre Carlos, dije, manteniendo mi voz calmada. 18 meses en el ejército me habían enseñado paciencia, pero también me habían enseñado cuándo reunir inteligencia antes de hacer un movimiento. Ha sido maravilloso. Realmente dio un paso al frente cuando tú no estabas. Sofía abrió el refrigerador y sacó una botella de vino blanco. Ni siquiera era mediodía. Me ayudó con las finanzas, arregló cosas en la casa, me hizo compañía. Le hizo compañía, ¿verdad? ¿Qué tipo de consultoría hace? Cosas corporativas, análisis de eficiencia. A veces trabaja con mi empresa. Es muy exitoso. Creías que era solo una aventura. No tenías idea de lo que estabas abriendo. Lo primero que noté cuando aparqué en la entrada de mi casa después de 18 meses en Afganistán no fue el césped descuidado ni la pintura descascarada de las contraventanas. Fue el hecho de que mi Seat León Cupra del 2015, mi orgullo y alegría, el coche que había pasado 3 años restaurando motor por motor, parte por parte durante mis permisos, no estaba por ninguna parte. Bienvenido a casa, Javi, murmuré para mí mismo, cargando mi bolsa militar al hombro. La puerta principal se abrió antes de que pudiera buscar mis llaves. Sofía estaba allí, perfectamente arreglada como siempre, su cabello castaño peinado como si acabara de salir de la peluquería, lo cual, conociendo a Sofía, probablemente así era. «Llegas temprano», dijo, sin moverse para abrazarme, sin sonrisa, sin lágrimas de alegría, solo esa declaración plana como si fuera un paquete que no esperaba. El vuelo salió antes de lo previsto. Dejé caer mi bolsa en el porche. ¿Dónde está mi coche, Sofía?
Ella hizo un gesto desdeñoso con la mano. Oh, esa cosa vieja. Estaba ahí ocupando espacio. Carlos necesitaba transporte confiable para su trabajo de consultoría, así que se lo presté. Carlos. Había escuchado ese nombre exactamente 3 veces en nuestras videollamadas durante los últimos 6 meses. Cada vez, Sofía había descartado mis preguntas sobre quién era con respuestas vagas sobre que era un amigo de la familia que ayudaba mientras yo estaba desplegado. ¿Le diste mi coche a un tipo que nunca he conocido? No se lo di, lo está usando prestado. Sofía finalmente se hizo a un lado para dejarme entrar. Dios, Javi, está siendo dramático. Es solo un coche. Solo un coche. El coche que había comprado con mi primer bono de despliegue. El coche que había reconstruido, motor por motor, parte por parte durante mis permisos. El coche que representaba cada hora que había trabajado para construir algo duradero para nuestra familia. Entré en mi propia casa, sintiéndome como extraño. Los muebles habían sido reorganizados. Había nuevos cojines decorativos en el sofá, caros. Una enorme televisión de pantalla plana dominaba la pared de la sala donde solía estar mi estantería. ¿Dónde están mis libros? En el garaje. Necesitábamos el espacio. Sofía ya se dirigía hacia la cocina, sus tacones resonando en el suelo de madera. Mateo está en casa de su amigo. Volverá para la cena. Al menos mi hijo de 13 años estaría feliz de verme. Tal vez. Seguía Sofía en la cocina, notando la nueva máquina de café expreso, el estante de vinos que definitivamente no había estado ahí antes, y el hecho de que mi taza de café, la que Mateo me había hecho en clase de arte hace 3 años, no estaba por ninguna parte. Entonces, cuéntame sobre Carlos, dije, manteniendo mi voz calmada. 18 meses en el ejército me habían enseñado paciencia, pero también me habían enseñado cuándo reunir inteligencia antes de hacer un movimiento. Ha sido maravilloso. Realmente dio un paso al frente cuando tú no estabas. Sofía abrió el refrigerador y sacó una botella de vino blanco. Ni siquiera era mediodía. Me ayudó con las finanzas, arregló cosas en la casa, me hizo compañía. Le hizo compañía, ¿verdad? ¿Qué tipo de consultoría hace? Cosas corporativas, análisis de eficiencia. A veces trabaja con mi empresa. Es muy exitoso. Pasé el resto de la mañana haciendo lo que el ejército me había entrenado para hacer. Reconocimiento. Llamé a la empresa para la que Carlos decía trabajar. Según la recepcionista, nunca habían oído hablar de él. Revisé la base de datos de registro de empresas. Su empresa consultora había sido registrada hace 6 meses, justo cuando había comenzado a ayudar a Sofía. Para la hora del almuerzo, tenía una imagen bastante clara formándose, y no me gustaba lo que estaba viendo. Conduje a casa para encontrar el coche de Carlos, mi coche, en la entrada. Se suponía que debía estar en esas importantes reuniones con clientes, pero aparentemente había encontrado tiempo para pasar por mi casa mientras yo estaba fuera. Aparqué en la calle y caminé alrededor del patio trasero. A través de la ventana de la cocina pude ver a Carlos sentado en mi mesa con una computadora portátil abierta y lo que parecían documentos financieros esparcidos frente a él. Mis documentos financieros. Lo observé durante 10 minutos, tomando fotos con mi teléfono mientras fotografiaba extractos bancarios, papeles de seguros y lo que parecían mis recibos de pago del despliegue. Era metódico al respecto, cuidadoso de poner todo de nuevo exactamente donde lo había encontrado. Cuando finalmente se fue, esperé otros 20 minutos antes de entrar. Todo parecía normal, pero ahora sabía mejor. Revisé los documentos que había estado mirando. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, pólizas de seguros, todo el papeleo que le diría a alguien exactamente cuánto dinero había ahorrado un soldado desplegado y cómo estaba invertido. Esa noche, Sofía llegó a casa tarde con comida china para llevar y una actitud. «Escuché que fuiste a la oficina de Carlos hoy», dijo sin preámbulos. «¿Lo hice?» «No juegues, Javi. Su administrador de edificios lo llamó. Dijo que un tipo estaba haciendo preguntas». Entonces Carlos tenía contactos en un edificio donde no trabajaba realmente. ¿Eso era muy buena preparación o muy mala suerte? Estaba en el vecindario. Estabas investigándolo.
¿Por qué no puedes simplemente confiar en mí? Confianza. Eso era rico viniendo de una mujer que había estado dejando a otro hombre revisar nuestros registros financieros mientras yo estaba desplegado. Tal vez porque el novio de mi esposa estaba sentado en mi cocina esta mañana revisando mis extractos bancarios. Sofía se quedó muy quieta. ¿De qué estás hablando? Lo vi, Sofía, a través de la ventana, tomando fotos de nuestros documentos financieros. Eso es imposible. Carlos estuvo en el trabajo todo el día. No, no lo estuvo, porque Carlos en realidad no trabaja donde dice que trabaja. Su oficina es un servicio de buzón, y la empresa en su perfil de LinkedIn nunca ha oído hablar de él. Por un momento Sofía parecía genuinamente confundida. Luego su expresión se endureció. «Estás paranoico, estrés del despliegue o algo así. Tal vez deberías hablar con alguien». Tal vez debería hablar con un abogado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una amenaza, lo cual supongo que eran. Javi, la voz de Sofía era más suave ahora, más como la mujer con la que me había casado. Sé que esto es difícil, volver a casa, reajustarse, pero Carlos realmente ha sido una ayuda. Tiene experiencia en planificación financiera y solo estaba tratando de asegurarse de que estábamos tomando decisiones inteligentes con tu paga del despliegue. ¿Sin preguntarme? Estabas al otro lado del mundo. Tenía que tomar decisiones. ¿Cómo darme mi coche? ¿Cómo aceptar ayuda de un amigo? Amigo, ¿verdad? Esa noche, después de que Sofía se fuera a casa temprano con una migraña y Mateo estuviera haciendo la tarea, recibí una llamada de mi viejo amigo del ejército, Miguel Ramírez. Miguel había salido 2 años antes que yo y ahora trabajaba como asistente legal para un bufete de derecho familiar en Barcelona. Más importante que eso, Miguel era el tipo de persona que hacía preguntas y no juzgaba las respuestas. Javier Morales, escuché que estabas de vuelta en España. ¿Cómo te está tratando la vida civil? Como una patada en los dientes, Miguel. Necesito un consejo legal. Extraoficial. ¿De qué tipo de problema estamos hablando? Le di la versión condensada. El coche desaparecido, el novio misterioso, los documentos financieros, el artículo de Barcelona. Miguel estuvo en silencio por un largo momento después de que terminé. Javier, esto suena como una estafa clásica de esposa de militar. Estos tipos se dirigen a esposas de militares desplegados, ganan su confianza, acceden a sus finanzas, luego desaparecen antes de que el esposo regrese a casa. Excepto que yo regresé temprano. Lo que significa que probablemente está acelerando su línea de tiempo. Necesitas proteger tus activos inmediatamente. ¿Puedes llegar a un banco hoy? Pude y lo hice. Para la hora del almuerzo, tenía una imagen bastante clara formándose, y no me gustaba lo que estaba viendo. Para el mediodía, había movido mis ahorros del despliegue a una nueva cuenta a la que solo yo podía acceder. Cambié todas mis contraseñas y puse alertas de fraude en mis tarjetas de crédito. El gerente del banco, un veterano él mismo, fue comprensivo y eficiente. Te sorprenderías la frecuencia con la que vemos esto. Las familias militares son objeto porque el ciclo de despliegue es predecible y las esposas son vulnerables. Movimiento inteligente adelantarte a esto. Pero cuando llegué a casa, encontré a Sofía en nuestro dormitorio llorando sobre su computadora portátil. La cuenta bancaria está gelada. No puedo acceder a nuestro dinero. Nuestro dinero está bien. El acceso de tu novio a nuestro dinero ha sido revocado. Carlos no es mi novio. Las palabras salieron demasiado fuertes, demasiado defensivas. Entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Porque no puede acceder a nuestra cuenta bancaria más? Sofía se limpió los ojos, corriendo su maquillaje. Porque estaba ayudándome a invertir tu paga del despliegue. Íbamos a sorprenderte con cuánto habíamos crecido tus ahorros. Tomando fotos de mis extractos bancarios y pólizas de seguros. Esa era una buena historia. Si no hubiera encontrado el artículo sobre Patricia Hernández, hasta podría haberlo creído. Sofía, encontré un artículo de noticias sobre Carlos de Barcelona. ¿Quieres escuchar sobre eso? El color se drenó de su rostro. ¿Qué artículo? Saqué la impresión y le leí los detalles relevantes. Esposo desplegado, esposa vulnerable, acceso financiero, 20,000 euros desaparecidos. Ese no es el mismo Carlos, dijo Sofía débilmente. Mismo nombre, mismo modus operandi, mismo patrón de comportamiento.
¿Cuáles son las probabilidades? Sofía se levantó abruptamente. No tengo que escuchar esto. Has estado fuera durante 18 meses, Javi. 18 meses. Estaba sola, asustada, tratando de mantener todo junto mientras tú jugabas al héroe a medio mundo de distancia. Carlos estuvo aquí, me ayudó, se preocupó por mí. Se preocupó por tu cuenta bancaria. No lo conoces como yo. Tienes razón. No lo conozco en absoluto, pero conozco su tipo. Sofía agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Me voy a quedar en casa de mi hermana esta noche. Tal vez mañana recuperes la cordura. Después de que se fue, volví a llamar a Miguel. Se va a quedar en casa de su hermana, le dije. ¿Qué tan malo va a ser esto? Depende de qué tan profunda esté con este tipo. Si es solo emocional, podrían resolverlo. Si ha estado ayudándolo a acceder a tus finanzas a sabiendas, Miguel se interrumpió. ¿Entonces qué? Entonces estás mirando a un tribunal de divorcio y posibles cargos criminales. Javi, necesitas documentar todo, cada conversación, cada transacción financiera, cada contacto que tenga con este Carlos. Si esto se vuelve legal, necesitarás pruebas. Esa noche, Mateo llegó a casa de la escuela para encontrarme sentado en la mesa de la cocina con un cuaderno, escribiendo todo lo que podía recordar sobre las visitas de Carlos, el comportamiento de Sofía y la línea de tiempo de eventos. ¿Dónde está mamá?, preguntó Mateo. En casa de tía Linda. Volverá mañana. Mateo asintió como si esto fuera normal, lo cual me rompió un poco el corazón. Papá, ¿puedo contarte algo sobre Carlos? Siempre. La semana pasada, cuando todavía estabas en el extranjero, él estaba aquí cuando llegué a casa de la escuela. Estaba en tu oficina, revisando tu escritorio. Cuando me vio, dijo que estaba buscando un bolígrafo, pero... vaciló. ¿Pero qué? Tenía tu computadora portátil abierta y se veía realmente culpable, como cuando me atrapan jugando videojuegos en lugar de hacer la tarea. Mi computadora portátil, la que tenía mi cuenta de correo electrónico militar, mis archivos personales, mi información de contacto de todos con los que había servido. Mateo, esto es importante. ¿Viste qué había en la pantalla? Correo electrónico, creo, pero no correo electrónico normal. Parecía del tipo que usas para el trabajo, con todas las advertencias de seguridad y esas cosas. Mi cuenta de correo electrónico militar. Carlos había estado accediendo a mi cuenta de correo electrónico militar. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. El fraude financiero era una cosa, pero acceder a comunicaciones militares era un delito federal. Esa noche, llamé a la oficina de ciberseguridad en mi antigua base. El sargento primera Williams era alguien con quien había trabajado durante 2 años y me debía un favor. Morales, hijo de perra, ¿cómo te está tratando el retiro? Como un sarpullido malo, Williams. Escucha, necesito un favor. Alguien puede haber accedido a mi cuenta de correo electrónico militar desde mi computadora de casa. ¿Puedes revisar los registros de inicio de sesión? Esa es una acusación bastante seria, Javi. ¿Estás seguro de esto? Lo suficientemente seguro como para arriesgarme a parecer un idiota si me equivoco. Williams estuvo en silencio por un momento. Dame los detalles de tu cuenta. Revisaré los registros y te llamo de vuelta. Me devolvió la llamada 1 hora después. Javi, tenemos un problema. Tu cuenta fue accedida 17 veces durante los últimos 6 meses. Todo desde tu IP de casa, pero fuera de tus patrones de uso normales. Alguien estaba iniciando sesión durante horas de trabajo cuando habrías estado de servicio. 17 veces. Carlos había estado leyendo mi correo electrónico militar durante 6 meses. Williams, necesito reportar una posible brecha de seguridad. Ya me encargo yo. Te estoy transfiriendo al CNI. Javi, esto es grande. Si alguien ha estado accediendo a comunicaciones militares ilegalmente, especialmente alguien con conexiones extranjeras,
El patrón de inicio de sesión sugiere a alguien familiarizado con sistemas de correo electrónico militares, pero no con protocolos militares, como si tuvieran entrenamiento pero no experiencia. Eso a menudo es una señal de operativos de inteligencia extranjera. Operativos de inteligencia extranjera. Carlos no era solo un estafador que se dirigía a esposas militares. Era algo mucho peor. Después de colgar con el CNI, me senté en mi cocina mirando mi teléfono. Mi esposa no solo estaba teniendo una aventura, potencialmente estaba involucrada con alguien que estaba robando inteligencia militar. Y yo era el idiota que había regresado a casa temprano y había tropezado en medio de todo esto. Todavía estaba sentado ahí cuando Mateo bajó por un vaso de agua. «Papá, ¿estás bien? Pareces como si alguien hubiera muerto». «Mateo, ¿recuerdas cómo te pedí que observaras a Carlos cuando yo no estaba aquí?» «¿Sí?» «Necesito que tengas mucho cuidado con él de ahora en adelante. No estés solo con él si puedes evitarlo. Y si te hace preguntas sobre mí, sobre mi trabajo, sobre cualquier cosa relacionada con el militar, quiero que me lo digas inmediatamente». Los ojos de Mateo se abrieron. ¿Es un vato malo? Pensé en cómo responder eso. Mateo tenía 13 años, lo suficientemente mayor como para manejar algo de verdad, pero lo suficientemente joven como para necesitar protección. Creo que puede serlo, y creo que tu mamá no se da cuenta cuán malo es. ¿Vas a arrestarlo? Voy a asegurarme de que no pueda hacer daño a nuestra familia. Mateo asintió solemnemente. ¿Qué necesitas que haga? Solo ten cuidado y confía en mí, ¿vale? Pase lo que pase en los próximos días, lo que diga tu mamá, lo que diga Carlos, necesito que confíes en que estoy tratando de protegerte. Confío en ti, papá. Mientras Mateo subía de nuevo, tomé una decisión. Carlos lo había hecho personal cuando atacó a mi familia. Lo había hecho serio cuando accedió a mis comunicaciones militares, pero lo había convertido en guerra cuando puso a mi hijo en peligro potencial. Y si Carlos quería jugar con la familia de un soldado desplegado, estaba a punto de aprender que este soldado en particular había regresado a casa listo para luchar. A la mañana siguiente, Sofía llegó a casa con Carlos de la mano y una actitud que podría haber cortado vidrio. «Necesitamos hablar», anunció, de pie en mi sala de estar como si fuera dueña del lugar, lo cual legalmente era en parte así. «Estoy de acuerdo. Carlos, puedes esperar afuera». En realidad, Carlos se queda. Esto le concierne a todos. Miré a Carlos, quien tuvo la decencia de parecer incómodo. ¿En serio? Porque tenía la impresión de que nuestro matrimonio era entre tú y yo. Tus acusaciones paranoicas nos afectan a todos. Has estado difundiendo mentiras sobre Carlos, tratando de volver a Mateo en su contra, congelando nuestras cuentas bancarias como si fueras un dictador. Nuestras cuentas bancarias están bien. Tu acceso a nuestras cuentas bancarias ha sido revocado. Carlos aclaró la garganta. Javi, creo que ha habido un malentendido. Solo estaba tratando de ayudar a Sofía a manejar tus finanzas mientras estabas desplegado. Nunca tomé ningún dinero. No, solo fotografiaste todos nuestros documentos financieros y accediste a mi cuenta de correo electrónico militar 17 veces. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de Carlos palideció y Sofía se veía genuinamente conmocionada. «Eso es imposible», dijo Sofía. «Carlos ni siquiera sabe tu contraseña de correo electrónico». No la necesitaba. Mi computadora estaba configurada para inicio automático. Todo lo que tenía que hacer era abrirla y hacer clic. Mantuve mis ojos en Carlos. El Centro Nacional de Inteligencia está muy interesado en hablar contigo sobre esos 17 accesos no autorizados a un sistema de correo electrónico militar. Carlos se levantó abruptamente. Creo que debería irme. También creo que deberías irte. De hecho, creo que deberías irte muy lejos y no volver. Javi, estás siendo ridículo, dijo Sofía, pero su voz carecía de convicción.
¿Lo estoy? Carlos, cuéntale a mi esposa sobre Patricia Hernández en Barcelona. Si Carlos se había visto pálido, ahora parecía que iba a desmayarse. No sé de qué estás hablando. Claro que sí. Esposo desplegado, esposa vulnerable, acceso financiero, 20,000 euros desaparecidos. ¿Te suena familiar? Ese no fue... Yo nunca... ¿Incluyendo acceder a mi correo electrónico militar? Yo nunca... Carlos se veía atrapado. Mateo te vio, dije en voz baja, en mi computadora portátil en mi oficina, revisando mis comunicaciones militares. Mi hijo de 13 años te vio cometiendo un delito federal. Sofía se hundió en una silla. Dios mío. Carlos, dime que esto no es verdad. Carlos la miró, luego a mí, luego de nuevo a ella. Por un momento pensé que podría decir la verdad. En su lugar, corrió. Se precipitó hacia la puerta principal como si sus pantalones estuvieran en llamas. Lo dejé ir. ¿A dónde iba a huir? ¿Su oficina falsa? ¿Su empresa consultora falsa? El CNI ya lo estaba buscando, y ahora tenían su nombre real, la información de su coche y sus asociados conocidos, incluida mi esposa. Sofía estaba llorando otra vez, pero estas no eran las lágrimas enojadas de ayer. Estas eran las lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta lo mal que había sido engañada. Javi, te juro por Dios que no sabía nada de esto. Pensé que solo estaba tratando de ayudar. Ayudarse a sí mismo a nuestro dinero y a mi inteligencia militar. Nunca le di acceso a tu correo electrónico, ni siquiera sabría cómo. No tenías que hacerlo. Le diste acceso a nuestra casa, a mi oficina, a mi computadora portátil. Eso fue suficiente. Sofía me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Qué pasa ahora? Ahora el CNI investiga si mi esposa fue cómplice en una brecha de seguridad. Ahora descubrimos si vas a ser acusada como cómplice de espionaje. ¿Espionaje? La voz de Sofía se quebró. Javi, no soy una espía. Soy una gerente de recursos humanos de Sevilla. Ni siquiera entiendo la mitad de las cosas que hacías en el ejército. Pero Carlos podría, y le diste acceso a todo lo que necesitaba para entenderlo. Fuimos interrumpidos por el sonido del autobús escolar de Mateo. Un momento después, mi hijo entró por la puerta principal, echó un vistazo al rostro manchado de lágrimas de su madre y mi expresión sombría y preguntó, ¿le pasó algo a Carlos? Carlos no volverá más, dije. Mateo asintió solemnemente. Bien, nunca me gustó de todos modos. Esa noche, después de que Sofía se hubiera ido a la cama temprano con una migraña y Mateo estuviera haciendo la tarea, recibí una llamada de la agente Sara Martínez del CNI. Señor Morales, hemos estado tratando de localizar a Carlos Delgado para interrogarlo, pero parece haber desaparecido. Su apartamento fue vaciado. Su coche fue abandonado en el aeropuerto de Barajas y sus tarjetas de crédito no se han usado desde esta mañana. Entonces se fue. Así parece. Pero vamos a necesitar entrevistar a su esposa sobre su relación con él y cualquier acceso que pueda haber proporcionado a sus comunicaciones militares. Ella cooperará. Espero que sí, porque si determinamos que ella ayudó a conscientemente acceder a comunicaciones clasificadas, podría estar enfrentando cargos federales. Después de colgar, me senté en la cocina pensando en los últimos 18 meses. Mientras yo había estado sirviendo a mi país, mi esposa había estado ayudando sin saberlo a alguien a robar inteligencia militar. Mientras yo me había estado perdiendo la infancia de mi hijo, un operativo extranjero había estado jugando a figura paterna en mi casa. Pero lo que más me molestaba era lo fácil que todo había sucedido. Cuán rápidamente Sofía había confiado en un extraño, con qué facilidad le había dado acceso a nuestras vidas, cuán completamente había creído sus mentiras, y cuán cerca había estado de destruir todo por lo que había trabajado. La mañana siguiente trajo más malas noticias. La agente Martínez llamó para informarme que Carlos Delgado no era su nombre real. Sus huellas digitales habían sido identificadas como pertenecientes a Dmitry Volkov, un sospechoso operativo de inteligencia ruso que había sido buscado por la Interpol durante 3 años. Su esposa estuvo en una relación con un espía ruso, dijo la agente Martínez sin rodeos. Miré al otro lado de la cocina a Sofía,
quien estaba fingiendo leer el periódico mientras obviamente escuchaba mi llamada telefónica. ¿Qué tan malo es esto para mi familia? Eso depende a qué pudo acceder, y si su esposa fue una participante dispuesta o un activo inconsciente. Activo inconsciente. Esa era una forma de decirlo. Agente Martínez, mi esposa es muchas cosas, pero no es una traidora, solo es confiada. Confiar puede ser tan peligroso como malicioso, señor Morales. Vamos a necesitar entrevistarla hoy. Después de colgar, Sofía me miró con miedo en los ojos. Piensan que soy un espía. Piensan que pudiste haber ayudado a un espía, lo cual hiciste. No lo sabía. Eso es lo que vamos a tener que probar. La entrevista con el CNI duró 6 horas. Sofía respondió cada pregunta, proporcionó acceso a sus registros telefónicos, sus cuentas de correo electrónico, su computadora de trabajo. Se sometió a una prueba de polígrafo y una investigación de antecedentes. Al final, la agente Martínez concluyó que Sofía había sido un activo inconsciente, básicamente una incauta usada por un operativo entrenado para obtener acceso a inteligencia militar. Su esposa está libre de cualquier cargo criminal, me dijo la agente Martínez en privado. Pero, señor Morales, la inteligencia de la que Volkov accedió a través de su cuenta de correo electrónico incluía horarios de despliegue, listas de personal y protocolos de seguridad operacional. El análisis de daños está en curso, pero es significativo. Daño significado a la seguridad nacional causado por la aventura de mi esposa con un espía ruso. Esa noche senté a Mateo para una conversación que nunca imaginé tener. Mateo, el hombre que estuvo aquí, Carlos, no era quien decía ser. Lo sé, papá. Era un tipo malo. Era un espía extranjero que estaba usando a nuestra familia para robar secretos militares. Los ojos de Mateo se abrieron. ¿Como en las películas? Como en las películas, pero real y muy peligroso. ¿Mamá está en problemas? Pensé en cómo responder eso. Legalmente Sofía estaba libre, pero nuestro matrimonio, nuestra familia, ese era otro tipo de problema por completo. Tu mamá cometió algunos errores, pero no va a ir a la cárcel ni nada por el estilo. ¿Se van a divorciar? La pregunta que había temido, la pregunta para la que no tenía respuesta. No lo sé, campeón. Tu mamá y yo tenemos que resolver algunas cosas. Mateo asintió como si esta fuera una respuesta razonable. Papá. ¿Sí? Me alegro de que hayas vuelto a casa. Yo también, hijo. Yo también. Pero mientras arropaba a Mateo esa noche, no podía librarme de la sensación de que realmente no había vuelto a casa. Había vuelto a una casa que parecía un hogar, a una familia que parecía la mía, pero todo había cambiado fundamentalmente. Mi esposa me había traicionado con un espía ruso, mi hijo había sido expuesto a un operativo extranjero, mi servicio militar había sido usado contra mi propio país. Y en algún lugar por ahí, Dmitry Volkov probablemente se estaba riendo de lo fácil que todo había sido. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado lo que un soldado desplegado haría para proteger a su familia y a su país. Y yo apenas estaba empezando. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas con el CNI, evaluaciones de daños y conversaciones tensas con Sofía. La agente Martínez me mantuvo informado sobre la investigación en curso. Volkov era parte de una red más grande, me explicó durante una de nuestras reuniones. Se dirigía específicamente a familias militares españolas. Tu caso fue solo uno de varios, pero eres el primero en atraparlo en el acto. ¿A cuántas otras familias? Estamos investigando al menos 5 casos similares en los últimos 3 años. Todas siguieron el mismo patrón. Soldado desplegado, esposa vulnerable, relación romántica, acceso a información militar. 5 familias. 5 soldados que habían servido a su país para ser traicionados en casa. ¿Y cuanto al daño que causó? La agente Martínez vaciló. Señor Morales, la información a la que Volkov accedió a través de su cuenta de correo electrónico incluía horarios de despliegue, listas de personal y protocolos de seguridad operacional. El análisis de daños está en curso, pero es significativo. Daño significado a la seguridad nacional causado por la aventura de mi esposa con un espía ruso. Esa noche Sofía y yo finalmente tuvimos la conversación que habíamos estado evitando. No sé si puedo perdonar esto, le dije, sentado en nuestra sala de estar, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. No espero que lo hagas, solo
Necesito que entiendas que nunca quise lastimarte, nunca quise traicionar a nuestro país. Estaba sola, asustada, y él estaba ahí. Y yo no estaba. No es tu culpa, Yavi. Estaba sirviendo, haciendo tu deber. Yo soy la que hizo las malas elecciones. Miré a la mujer con la que me había casado hace 15 años, la madre de mi hijo, la persona en la que había confiado mi vida, mi hogar, mi futuro. No sé cómo seguir desde aquí, admití. Yo tampoco. Nos sentamos en silencio, el peso de todo lo que había sucedido cuadrando entre nosotros como un muro infranqueable. Finalmente Sofía habló. ¿Qué le vamos a decir a Mateo? La verdad, que cometimos errores, que el amor a veces no es suficiente, que las familias a veces se rompen, pero eso no significa que dejemos de amarlo. ¿Vamos a divorciarnos? La pregunta quedó en suspenso, la pregunta que había estado evitando, la que había temido a responder. No lo sé todavía, pero sé que no puedo quedarme aquí en este momento. Necesito espacio para pensar. Al día siguiente, empaqué una bolsa y me mudé a un apartamento temporal cerca de la base. Mateo se quedaría con Sofía durante la semana y conmigo los fines de semana. No era ideal, pero era lo mejor que podíamos hacer dadas las circunstancias. La noche anterior a mudarme, Mateo entró en mi recámara mientras empacaba. ¿De verdad te... Es por muchas cosas, Mateo. Tu mamá y yo hemos perdido algo, y no sé si podemos recuperarlo. Pero todavía me amas, ¿verdad? Lo abracé fuerte. Siempre, siempre te amaré. Eso nunca cambiará, sin importar qué pase entre tu mamá y yo. ¿Promesa? Promesa. Mientras sostenía a mi hijo, pensé en todo lo que había sacrificado por mi servicio. Los cumpleaños perdidos, los partidos de fútbol perdidos, las noches perdidas de arropar a mi hijo. Había pensado que estaba haciendo un sacrificio noble, sirviendo a mi país, protegiendo a mi familia desde lejos. Pero al final, mi servicio no los había protegido en absoluto. Los había dejado vulnerables. Había creado el espacio perfecto para que un depredador entrara y destruyera todo lo que había construido. Y esa era una verdad con la que tendría que vivir. 2 meses después, recibí una llamada del agente Martínez. Señor Morales, pensé que le gustaría saber que capturamos a Volkov. Me enderecé en mi silla en mi nuevo apartamento. ¿Dónde? Aeropuerto de Estambul, tratando de volar a Moscú. Los turcos los detuvieron basándose en nuestra alerta de Interpol. Está siendo extraditado de vuelta a España para ser juzgado. ¿Qué cargos? Espionaje, fraude, robo de identidad, acceso no autorizado a sistemas informáticos gubernamentales. Va a estar encerrado durante mucho tiempo. Debería haberme sentido satisfecho. Debería haberme sentido vengado. Pero todo lo que sentía era vacío. ¿Qué pasa con las otras familias? ¿Las otras víctimas? Nos estamos comunicando con ellas ahora. Gracias a tu vigilancia, pudimos identificar su patrón y evitar que victimizara a más familias. Después de colgar, me senté en mi apartamento vacío pensando en Patricia Hernández en Barcelona y en las otras mujeres que Volkov había manipulado. Pensé en Sofía, todavía viviendo en nuestra casa, tratando de reconstruir su vida después de darse cuenta de que había sido la peón de un espía extranjero. Y pensé en Mateo, dividiendo su tiempo entre 2 hogares, tratando de entender por qué su familia se había desmoronado. Volkov estaba capturado. La justicia se serviría. Pero el daño que había causado, las vidas que había destrozado, las familias que había destruido, eso no podía deshacerse. Esa noche, Mateo vino para su fin de semana conmigo. Ordenamos pizza, vimos una película, y por unas horas fingimos que todo era normal. Pero cuando lo arropé en la habitación de invitados de mi pequeño apartamento, me miró con esos ojos demasiado sabios para sus 13 años. Papá, ¿alguna vez volverás a casa? No lo sé, Champion. Tu mamá y yo todavía estamos tratando de resolverlo. Pero no es solo su culpa, ¿verdad? Quiero decir, Carlos la engañó. Era un espía entrenado. Eso es lo que hacen. La sabiduría de un niño de 13 años. A veces los niños ven las cosas más claramente que los adultos. Tienes razón. Él la engañó. Nos engañó a todos. Entonces, ¿tal vez podrías perdonarla?
Tal vez. Le di un beso en la frente. Pero el perdón lleva tiempo, Mateo, y algunas heridas son muy profundas. ¿Pero lo intentarás? Miré a mi hijo, este niño maravilloso que había sobrevivido a tener un espía en su casa, a ver a su familia desmoronarse, a perder la normalidad que había conocido. Intentaré. Te prometo que lo intentaré. Y mientras apagaba las luces y me dirigía a mi propia habitación solitaria, me di cuenta de que esa era la única promesa que podía hacer. No podía prometer que las cosas volverían a ser como antes. No podía prometer que Sofía y yo encontraríamos nuestro camino de regreso el uno al otro. Pero podía prometer intentarlo. Por Mateo. Por la familia que habíamos sido. Por la posibilidad de que el amor pudiera sobrevivir incluso a la traición más devastadora. Porque al final, eso es lo que hace el servicio. No solo servir a tu país en el campo de batalla, sino servir a tu familia en casa. Luchar por lo que amas, incluso cuando todo parece perdido. Y yo era un soldado. Y los soldados nunca se rinden.